Entonces esto ya saben ustedes, ¿no? Está aquí un recuerdo. La insulina se origina en las células beta del páncreas. En el páncreas también se produce el glucagón, que contrariamente a la expresión de insulina, que produce hipoglicemia, el glucagón produce hiperglicemia. Bien. Esta es una hormona de naturaleza proteica, por lo tanto es lábil al ácido gástrico. Por lo tanto, no se puede administrar por vía oral. La síntesis de la insulina pasa por dos etapas. En el aparato retículo endoplásmico de la célula se produce la pre-proinsulina, que es una forma inactiva de la insulina. Nosotros vemos que la pre-proinsulina es producida por el retículo endoplásmico rugoso, donde se producen las hormonas de tipo proteico. Luego de eso es exportado hacia el aparato de Golgi, donde pierde una fracción, que es la fracción líder, vamos a ver ahora, que es y forma la proinsulina, ¿no? La proinsulina es la unión de dos cadenas junto con la cadena conectora, que es la proteína C. Recuerden, la pre-proinsulina tiene 4 fracciones. La fracción líder, que es una cadena de aminoácidos, luego viene la cadena A, luego viene la proteína C y luego viene la cadena B. Eso es la pre-proinsulina. Una vez que está en el aparato de Golgi, pierde esta cadena líder o cadena señal y se convierte en proinsulina. La proinsulina, a su vez, se introduce en el interior de las vesículas secretorias intracelulares y se almacena en gránulos ricos en zinc y calcio y está lista para ser secretada, perdiendo su cadena C, la proteína C, siendo activa cuando la cadena A y la cadena B están unidas por puentes disulfuro, como ya vamos a ver luego. Entonces esta insulina es almacenada en las vesículas secretorias como un hexámero de 6 moléculas, que es la forma activa de la insulina cuando se disgregan este hexámero. O sea, el hexámero es supuestamente formado por 6 moléculas de insulina unidas por un núcleo de zinc y las cuales tienen que disgregarse para convertirse en monómeros y poder actuar o ser la forma activa, ¿no? Esta es la preproinsulina. Como ustedes ven acá, este es la cadena de aminoácidos que se llama la cadena señal. Así se produce en el retículo endoplásmico rugoso. Luego se pierde esta cadena señal y pasa a ser la proinsulina con la cadena B y la cadena A unidas por el péptido C. ¿Cuál es la importancia? Que en la sangre básicamente no se dosa insulina, se puede dosar, pero para saber si el páncreas está produciendo insulina, se dosa el péptido C en la sangre. Entonces, si nosotros encontramos en la sangre péptido C, quiere decir que ese páncreas está produciendo todavía insulina. Cuando ya no hay péptido C, significa que ese páncreas no produce insulina y que ese paciente diabético tiene que recibir insulina y no otro tipo de medicamento. O sea, se administra la cadena, la insulina activa, ¿no? La cadena B y la cadena C forman 51 aminoácidos, ¿no es cierto? Y están unidas, como dijimos, por puentes disulfuro, intercadena, y un puente intracadena en la cadena A, los puentes disulfuro. Cuando esto se inactiva, se rompen los puentes disulfuro y entonces se pierde la capacidad hipoglicemiante de la insulina. Esta es la cadena B con sus 31 aminoácidos, la cadena A con sus 20 aminoácidos y el péptido C. Igualmente acá está el péptido señal, se rompe, la cadena B y A están unidas por el péptido C y forman la proinsulina. Esta es la preproinsulina, la insulina, y esta es la insulina activa con sus cadenas disulfuro. La disposición espacial, este es un monómero de insulina que se disponen y almacenan en hexámeros.
Aquí hay 2 moléculas de insulina, 2 moléculas de insulina, 2 moléculas de insulina. Entonces, cuando tiene que actuar la insulina y entrar a los vasos sanguíneos para hacer el efecto farmacológico, estos monómeros se desagregan y forman monómeros de esta naturaleza para entrar al vaso capilar. Aquí he puesto como ejemplo la insulina regular humana y un análogo de la insulina, que es la glulicina sin zinc, que se disgrega más rápidamente en monómeros, por lo tanto actúa más rápidamente que la insulina humana o regular, llamada también insulina corriente o insulina cristalina. Ambas tienen diferencias. Esta es la insulina humana, es decir, son insulinas homólogas a la insulina que produce nuestro páncreas, pero que no son producidas por nuestro páncreas para administrar endógenamente. Antiguamente se utilizaba la insulina proveniente de los porcinos o los vacunos. Entonces eso ya no se usa ahora, porque ahora mediante la técnica de recombinación bacteriológica o recombinación del ADN se sintetiza moléculas similares a la insulina humana o por recombinación del ADN y se produce una insulina prácticamente igual que la insulina producida por nuestro páncreas y por eso se llama insulina humana. Ya les digo, eso sale por síntesis de técnicas de recombinación de ADN en ciertas bacterias, a diferencia de la insulina glulicina, que se llama análogo de insulina, es muy similar a la insulina, pero no igual, porque algunos aminoácidos se han sustituido. Ahora vamos a ver eso. ¿Cómo está estructurada? Por 51 aminoácidos, ya lo hemos dicho, la cadena A, o también llamada glicílica, porque el aminoácido primero es la glicina, la cadena B, fenilalanílica, porque el aminoácido que inicia es la fenilalanina, y que tienen 3 puentes disulfuro, ya dijimos, intercadenas y una intracadena en la cadena A, el peso molecular de 600 Dalton, y la ruptura de los puentes disulfuro hace perder la capacidad de hipoglicemia. Combinada con el zinc, forma un hexámero que están espacialmente dispuestos, como hemos dicho, en la cadena A y B. Acá ustedes pueden ver que la cadena A se llama glicílica por la glicina, porque se inicia en la glicina, y la cadena B en la fenilalanina. 21 aminoácidos y 30 aminoácidos. Puentes disulfuro, esa es la actividad conferida a la insulina activa, los puentes disulfuro. Esto es muy importante, ¿eh? La insulina viene preparados por unidades de insulina, unidades internacionales de insulina. Una unidad de insulina se define como la cantidad necesaria para disminuir la glucemia en ayunas de un conejo de 2 kilos, desde 120 miligramos hasta 45 miligramos por decilitro. Eso se define como unidad de insulina. Una unidad de insulina corresponde a la 22ª parte de 1 miligramo, el producto cristalino puro adoptado como norma. La insulina cristalina o regular o corriente es la insulina rápida, humana, insulina humana rápida. Una unidad de insulina entonces corresponde a 45.45 microgramos de insulina. La insulina cristalina estándar, 1 miligramo, equivale a 24 unidades. Los dispositivos actuales, todos, las insulinas rápidas, intermedias y lentas, vienen en 100 unidades por mililitro. Existen dispositivos que no vienen solo con insulina cristalina, sino vienen combinadas con insulinas de acción más prolongada. ¿Cómo funciona en nuestro cuerpo? La insulina basal es el 50% de la insulina. Es aproximadamente producida 0.5 a 0.1 unidad hora en adultos sin diabetes. Mantiene una insulinemia de 5 a 15 microunidades por mililitro, que es suficiente para mantener la euglicemia. ¿Cuál es el concepto de euglicemia? La cantidad normal de insulina en la sangre, de glucosa en la sangre, que es de 60 a 120 miligramos por decilitro, ¿no? La insulina prandial, o sea, la que se produce después de comer, se produce bastante insulina, el otro 50%, 60 a 80 unidades por mililitro. El pico empieza y dura hasta los 30 minutos, es rápido.
Luego, esto hace suponer que una insulina rápida, fisiológicamente parecida a la insulina normal, debe actuar en este tiempo, 30 minutos después de comer. Retorna basal en 2 a 4 horas y estimula la captación de glucosa periférica y frena el glucagón. Cuando hay hipoglicemia, ¿quién actúa para compensar la euglicemia? El glucagón. Entonces, de acuerdo a su origen, se puede clasificar en insulina animal, bovina, porcina, es alergénica, ya no se está usando ahora, produce resistencia a la insulina en poco tiempo por la producción de anticuerpos, y ahora se usa la humana, que por tecnología recombinante les dije, por una bacteria, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, donde se pone un hongo que se puede reprogramar su ADN para que produzca insulina. También se ha hecho en Escherichia coli. Los análogos, en cambio, son de tecnología recombinante también, pero por modificaciones de la cadena de algunos de sus aminoácidos, como vamos a ver. Actualmente, dije, ya no se utilizan las insulinas animales y se utiliza la insulina humana y los análogos de la insulina. Por su aplicación podemos ver insulinas subcutáneas, cualquier insulina, todas prácticamente se pueden administrar subcutáneamente, pero solo la insulina humana cristalina, regular o corriente neutra, llamada así, cuando ustedes escuchen insulina cristalina, regular, corriente neutra, es la única que se puede administrar por vía endovenosa. Para lograr las insulinas prolongadas se utilizan diversos tipos de retardante. El más usado son diferentes concentraciones de zinc y de protaminas. Estas son las insulinas de acuerdo a la clasificación por el tiempo de acción. Las insulinas de acción rápida, la insulina regular, corriente, neutra o cristalina, ¿no? Esta insulina es la única que se puede administrar por vía endovenosa, también por vía subcutánea intramuscular, es muy rápida. Las insulinas de acción intermedia, tenemos la NPH, que es la abreviatura de insulina protamina neutra. Acá el retardante es la protamina y solo se administra por vía subcutánea, la protamina y el zinc. Tenemos una insulina humana lenta, que es la combinación de la insulina semilenta amorfa con cristales de zinc, ¿no? Y su administración es básicamente por vía subcutánea y prolonga la absorción. El zinc retrasa su absorción. Y las insulinas de acción prolongada, estamos hablando solo de la insulina humana, no de los análogos, insulina protamina zinc, que tiene más concentración de zinc, y protamina, lo cual hace que su duración vaya más allá de las 24 horas, y la ultralenta tiene una suspensión con bastante concentración de zinc que extiende su acción. Todas estas se administran por vía subcutánea, solo la cristalina por vía endovenosa. ¿Cuáles son los análogos de la insulina? Estos son los productos más modernos que ahora se están usando y que tenemos a las de acción ultra rápida y rápida. Acá tenemos la insulina Lispro. Ustedes se van a acordar por la mnemotecnia, Lispro. Se maneja la lisina y la protamina, los aminoácidos, lisina y prolina en la cadena de la insulina. Lisina en el B28 en la cadena B y prolina en la cadena B29 y altera las propiedades de la insulina humana haciéndola más rápida. De manera similar, la insulina aspartic, que también es por sustitución del ácido aspartico en la cadena B en la posición 28, la insulina glulicina, que también se modifica en la cadena B por lisina y glucina, y son básicamente modificaciones de los aminoácidos de ambas cadenas. Por lo tanto, no son iguales a la insulina humana, sino son análogos de la insulina. Los análogos de la insulina de acción ultra retardada es la insulina glargina, igualmente se hace la sustitución en la cadena 21 del aminoácido correspondiente, ¿no? Glarginina por glicina, y la insulina de Temir, que esta molécula igualmente se manipula en la posición 30. Entonces ustedes van a ver la diferencia entre las insulinas humanas, que también son de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada, y las insulinas de tipo, los análogos de la insulina, que son de diferentes tipos de cadenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá está la Lispro, se ha sustituido por lisina y prolina, la Asparc por la asparginasa, la glargina
igualmente y la detenir igual. Entonces vamos a tener, por sustitución de cadenas de aminoácidos en ciertas posiciones, la alteración de la insulina humana, confiriéndole rapidez en la acción en esta parte, en estos tipos de análogos, o extendiendo su acción. Igualmente acá la glulicina, ¿no? Glucina y lisina, la lispro, lisina y prolina, y las partes de la asparginasa en diferentes posiciones de la cadena B. Las modificaciones, como ustedes pueden observar, básicamente en la cadena B, en ciertas posiciones, 28, 29 y 30. La insulina se clasifica básicamente también por el tiempo de acción. En general hay insulinas rápidas, la insulina retardada, ya hemos visto NPH lenta, monotal o ultralenta, mezclas de insulina rápida y retardada, que es lo que se trata de elaborar para imitar la acción fisiológica de la insulina, o sea, un disparo de acción rápida inicial postprandial y el mantenimiento a lo largo del día. Y los análogos de insulina, la ultra rápida, glucina, que ya lo vimos, la retardada, la detenir, y mezclas de una activa, de una rápida con una lenta. Para lograr que, fíjense, la insulina glucina produce un pico de este análogo de insulina para bajar la hipoglicemia postprandial, a diferencia de la regular o cristalina o corriente, que su pico es menor, por lo tanto su tiempo de acción es mayor y se demora más en bajar la glicemia postprandial. La NPH dura más o menos 12-14 horas, llega hasta los 18, la extendida 18-24 horas, y la glargina, vean, produce una meseta basal. Entonces, para nosotros lograr una hipoglicemia o impedir la hiperglicemia postprandial, podemos administrar una insulina de acción rápida, una insulina de acción intermedia, o una insulina de acción prolongada, o una insulina de acción glargina. De hecho, vienen ya lapiceros prellenados para aplicarse una o dos veces al día, haciendo que la glicemia se mantenga en rangos de normalidad. Recuerden, no hemos hablado de diabetes porque eso se asume de que ustedes lo conocen por patología. Solamente para decirles, se llama diabetes a la insuficiencia de la secreción pancreática o a la resistencia de los tejidos a la insulina. Por lo tanto, la resultante es hiperglicemia, ¿no es cierto? La hiperglicemia son cifras por encima de lo normal y que causan alteraciones como poliuria, polidipsia, polifagia y prurito, las 4 P's. Y eso se debe a que la glucosa no entra en el intracelular, se queda en el extracelular, y que va a producir diuresis osmótica, ¿no? Que va a producir la gluconeogénesis a partir de las grasas, produciendo cuerpos cetónicos, que va a producir la gluconeogénesis de las proteínas para convertirlas en energía, va a producir ácido láctico como residuos. Entonces, eso es diabetes y eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Bueno, estos son los diferentes tipos de inicio de acción, el pico y la duración efectiva. Vamos a tocar, por ejemplo, en los análogos, que es lo que se está usando. La lispro, el pico de acción es 5-15 minutos, perdón, el inicio, y el pico 30-90 minutos. Imita muy bien a la insulina fisiológica secretada por nuestros páncreas. La insulina humana regular, más o menos también, 30-60 minutos. Recuerden, el pico de la insulinemia postprandial es a los 30 minutos. Acá tenemos la asparta y la glulicina, 5-15 minutos, con una duración similar. Es decir, los análogos de acción rápida duran o actúan entre los 5 y 15 minutos y duran entre 4 y 6 horas, a diferencia de la regular, que puede durar hasta 8 horas, siendo su pico 2 a 3 horas, ¿no es cierto? Las insulinas de acción prolongada intermedia empiezan su acción a las 2-4 horas, pico 4 a 10 horas, 12 a 18 horas. Entonces nos sirve para el mantenimiento. Entonces, ¿qué tenemos que aplicar? Una combinación acá de regular con NPH. En este caso podemos aplicar una rápida o una ultra rápida o una lenta. La lenta actúa recién de 2 a 4 horas, pero dura 20 a 24 horas. Entonces la pregunta es, si nosotros asociamos la glargina con una lispro, nos va a servir para el desayuno, ¿no es cierto? La acción rápida. Y para la comida y para la cena se aplican dosis adicionales, que son las dosis móviles.
No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, ahora vienen en preparado la gardina con la listro, en un lapicero, con una aguja autoaplicable. Se aplica subcutáneamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a conseguir con esto? Que aplicado antes del desayuno vamos a controlar la glicemia postprandial. Vamos a mantener con la glargina que actúa a lo largo de todo el día, ¿cierto? Acá está la glargina. En cambio, para el desayuno, para la postprandial del almuerzo y de la cena, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos que aplicar dosis adicionales de insulina listro pura para combatir la hiperglicemia postprandial. Esas son las dosis adicionales. ¿Qué pasa si yo no puedo controlar con una regular y una NPH, la glicemia? Entonces hay lo que se llama la escala móvil de la dosificación de la insulina. ¿Qué quiere decir? Que si la insulina está en 150, tenemos que aplicar una dosis adicional por esa hiperglicemia. Si está de 150 a 200, otra dosis adicional en el número de unidades que administremos. Entonces eso se llama escala móvil, acomodándonos a las hiperglicemias que produzca el paciente, ¿no? Ventajas de los análogos de insulina son de acción más corta y un pico postprandial precoz, como ya lo hemos dicho. El perfil de acción más largo basado, ejemplo, la gardina. Menor riesgo de hipoglicemias comparadas con las insulinas humanas. El riesgo de las hipoglicemias es severo. La hipoglicemia es más deleteria que la hiperglicemia. Puede producir hasta daño cerebral. Menor variabilidad en la absorción día a día. Menor posibilidad de aumento de peso. Sin mayor influencia sobre la hemoglobina glicosilada que mide el acúmulo de la glucosa en los hematíes. Mejores dispositivos de aplicación, en vez de jeringas, esas que usamos en el laboratorio, de 1 mililitro, hay lapiceros ya preparados, fáciles de aplicar, pero son más caras, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad de asociar el rápido con un prolongado, pero son de costo más caro, ¿no? El mecanismo de acción, la insulina, esta es la letra, vamos a explicarlo mejor. Tiene dos fracciones, ¿no? La cadena A y la cadena B. La cadena A tiene una disposición extracelular y se une a los receptores, y la cadena B tiene una acción yuxtamembrana y intracelular, ¿no es cierto? La cadena B. Entonces, esta conformación desencadena la activación, la fosforilación de la tirosina para convertir a la glucosa en ATP, que es la finalidad. El ATP es la energía que maneja nuestro organismo, ¿no? Para mayor detalle, podemos nosotros ver acá en la subunidad B, la región intracelular, se han identificado 3 regiones estructurales. Incluyen la región yuxtamembranal intracelular, la región reguladora, se encuentran las tirosinas, ¿no?, de diferente denominación, y actúan en una quinasa intracelular para convertir, fosforilización quiere decir convertir la glucosa en ATP, ¿no?, que es la forma de energía que nuestro organismo utiliza. El efecto farmacológico de la insulina es, ustedes tienen que pensar que si la insulina produce hipoglicemia, entonces frenará todos los procesos que tengan que ver con la glucogénesis, ¿no es cierto? Estoy hablando de la glucogénesis, no de la glucogenogenesis, ¿no es cierto? Una cosa es glucogénesis y la otra es la acumulación de glucógeno. ¿Cómo se saca el azúcar de la sangre? Haciendo que el azúcar, la glucosa, entre al interior de la célula, y para eso tenemos la unidad A y B. Pero ¿qué cosa produce? Impide la gluconeogénesis a partir de las grasas y a partir de las proteínas. Cuando el organismo no puede usar la glucosa para mantener el metabolismo, va a la vía anaerobia. Entonces utiliza las proteínas como sustrato para fabricar ATP. Y cuando utiliza las proteínas, fabrica como desecho ácido láctico. Entonces puede haber lactacidemia. De hecho, la cetoacidosis diabética, una de las características es la lactacidemia. Echa mano a las grasas para fabricar glucosa. ¿Y cuál es el resultado de echar mano a las grasas? Eso es la gluconeogénesis a partir de los lípidos, los cuerpos cetónicos, y produce el olor a manzana en los diabéticos y la cetonuria. Entonces ese paciente está echando mano a otros sustratos para compensar la no utilización de la glucosa. La insulina le abre la puerta a la glucosa
para que entre al intracelular. Por lo tanto, tiene efecto no solamente en los carbohidratos, sino en los lípidos y en las proteínas. Produce hipoglicemia, esto ya lo hemos dicho, favorece la glucólisis, favorece la entrada de la glucosa al intracelular, estimula la glucógenogénesis, o sea, hace que el glucógeno se almacene en el hígado y se almacene en los músculos, ¿cierto? Favorece la glucotransformación de los lípidos, liponeogénesis, o sea, a partir de los azúcares, de los carbohidratos, se fabrica grasa. Favorece la síntesis de triglicéridos, estimulando la producción de acetilcoenzima en el hígado, estimula la producción de glucógeno. ¿El glucógeno qué es? El almacén de la glucosa. Se detiene la lipolisis, de lo que hemos hablado, la gluconeogénesis. En el tejido muscular se estimula la síntesis de glucógeno, como ya lo hemos dicho, y también la síntesis de proteínas. La insulina promueve la captación intracelular de potasio. Mucho cuidado con el tratamiento, por ejemplo, del coma cetoacidótico, cuando utilizamos insulina. Si el potasio entra violentamente al intracelular como consecuencia de la apertura de las puertas para la glucosa, también va a entrar el potasio, y el potasio en grandes cantidades y de ingreso rápido puede producir paro cardíaco en diástole y además puede producir edema cerebral. Entonces, el tratamiento del coma cetoacidótico o del coma hiperosmolar, que son características de la diabetes, tiene que ser en forma gradual y a lo largo de 48 a 72 horas. El objetivo no es bajar la glucosa rápidamente. Si eso hacemos, vamos a tener edema cerebral y vamos a tener hipopotasemia, porque el potasio se ha entrado dentro de la célula rápidamente. Entonces va a estar en el intracelular. Hay un desplazamiento del potasio en los espacios intra y extracelular. Estimula la síntesis proteica y detiene el balance negativo de las proteínas. Restaura la proteinogénesis. ¿Cómo se ve a un diabético? Un diabético normalmente, primero es gordo, ¿no es cierto? Gordo. Pero ya no puede controlar la glucosa. Entonces se vuelve diabético y ¿en qué empieza? Empieza a bajar de peso. ¿Por qué? Porque come sus grasas y come sus proteínas para fabricar sustratos para fabricar ATP. Y produce el olor a manzana, el olor cetonurio. Aumenta la retención de sodio en los riñones. La farmacocinética depende. Ya hemos dicho que la farmacocinética depende del tipo de insulina y del tipo de análogo de insulina. La insulina se degrada por la insulinasa en los tejidos, rompe los puentes disulfuros y por lo tanto inactiva la insulina. La vida media varía, ¿no? La humana es de 10 minutos. Pero vamos a ver, esto ya lo hemos visto, la administración y el efecto, la duración. Esto es su distribución farmacocinética, inicio de acción, duración de efecto y la vía de administración. Esto es lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho que el examen de la insulina humana va a tener que desagregarse en monómeros y recién absorberse, ¿no es cierto? Esto toma un tiempo para la insulina humana porque tiene un núcleo de zinc. En cambio, los hexámeros del análogo no tienen zinc y por lo tanto se desagregan más fácilmente y ingresan al vaso sanguíneo. Por eso es la acción rápida de la insulina, de la lispro, de la glulicina, por ejemplo, ¿no? Esta es la solución. Por ejemplo, la glargina, fíjense, a diferencia de la glargina, es una insulina de acción prolongada, 24 horas, ¿ya? Se inyecta en el subcutáneo, se precipita, se liberan los hexámeros, luego en dímeros, luego en monómeros. Entonces, esto demora la absorción, o poniéndolo en otros términos, prolonga su acción, entrando gradualmente en la sangre y actuando todo el día prácticamente. Entonces, lo que nosotros deseamos es una acción postprandial, una insulina rápida, humana o análoga, y una insulina de acción prolongada que mantenga la euglicemia a lo largo de todo el día, ¿no? Indicaciones: diabetes mellitus. En realidad debería ser insulino dependiente, ¿no? Porque la insulina dependiente no solo es de los jóvenes, sino de los diabéticos de tipo 2, insulino dependiente, aquellos que han agotado su reserva pancreática. Diabetes del embarazo. Si la paciente es una paciente conocida con diabetes de tipo 2 y que está tomando antidiabéticos orales, se embaraza,
En ese momento deja de tomar los antidiabéticos orales y se pone en régimen de insulina. Diabéticos en trance quirúrgico, ¿no? Trance quirúrgico, diabéticos en situación de alto catabolismo, hiperglicemia severa por estrés e hiperpotasemia. La hiperpotasemia es otra patología que produce problemas. Se combate con administración de insulina y glucosa, ¿ya? Antes nos equivocamos, o yo me equivoqué. La hiperpotasemia es la que causa paro cardíaco en diástole. La hipercalcemia causa paro cardíaco en sístole. La hipopotasemia puede producir arritmias cardíacas y edema cerebral. Dosis, criterios. Normalmente depende de la edad y la reserva insulínica del paciente. Un peso, para un paciente de peso normal, 0.3 a 1 unidad por kilogramo de peso. Para un obeso, un poco más, 0.5 a 1.5. Como con pacientes con reserva de insulina. ¿A qué se llaman pacientes con reserva de insulina? Luna de miel. Seguro que ustedes ya han estudiado en fisiología y patología. ¿A quién se llama? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién dice? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Ya, cuando un diabético juvenil debuta, o cuando debuta el diabético juvenil, lo que vamos a tener es un paciente que va perdiendo gradualmente la capacidad de secretar insulina, ¿cierto? Entonces, cuando debuta, vamos a todavía encontrar en la sangre péptido C. Eso quiere decir que está produciendo insulina. Pero va a haber una insulina endógena que el paciente va a ir produciendo 6, 8 veces, 9 veces, descendiendo siempre, descendiendo, hasta llega un punto en donde ya no produce insulina. Ese periodo de secreción parcial, residual de insulina pancreática endógena se llama luna de miel. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer en ese periodo? No podemos darle la dosis estandarizada utilizada y puesta ahí. Tenemos que darle una dosis que complemente a su secreción de insulina. O sea, la dosis plena se establece solo después que ha desaparecido el péptido C. O sea, que ya no se produce insulina. Pero mientras haya péptido C, nosotros utilizamos la insulina necesaria para mantener la euglicemia, ¿sí? La distribución se da una dosis basal y para las elevaciones postprandiales. Como les dije antes, si hay elevaciones postprandiales, podemos utilizar análogos de la insulina de tipo rápido, ¿no es cierto? Los ajustes. Los ajustes de la insulina en función de las elevaciones de la insulina. Si se eleva la insulina por encima de 150, por ejemplo, agregamos una unidad a su dosis basal, una unidad de insulina cristalina. Si después nosotros encontramos en un control de glicemia 200, 150 a 200, aumentamos 2 unidades. De 200 a 250 aumentamos 3 unidades, ¿no? Eso se llama escala móvil. Pero, ojo, no podemos estar siempre con escala móvil. Si es insuficiente la insulina basal, tenemos que aumentar para evitar utilizar mucha escala móvil. Porque si un paciente tiene más de 250 miligramos de glucosa en la sangre, es un paciente que probablemente va a ir a una cetoacidosis diabética, ¿no? La dosis de insulina, la distribución basal y las expulsiones o las elevaciones postprandiales. Los ajustes dependen del momento del día. Entonces vamos a tener suplementos de insulina corriente o rápida, ¿no? Corriente o rápida o cristalina también, para generar una euglicemia. Normalmente es una unidad por cada 25 a 50 miligramos de glucemia. Si normalmente decimos que la glicemia normal máxima es 120, algunos dicen 110, si se eleva a 150 aumentaremos una unidad porque esa es la cantidad que se requiere para mantener la glicemia. Dosis en tratamiento de mantenimiento. Acuérdense que la diabetes tiene dos fases: la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. En esas fases se utiliza el tratamiento de insulinoterapia, pero no solamente es el tratamiento de insulinoterapia, sino es el tratamiento de la hidratación del paciente, de las condiciones generales del paciente. O sea, no solamente el paciente cetoacidótico es insulina. La insulina es parte del tratamiento. Y en ese caso se utiliza la insulina endovenosa, o sea, es decir, la insulina humana cristalina, corriente o regular. Solo esa se puede evitar por vía endovenosa a una velocidad de 0.1 unidad por kilogramo de peso por hora. Entonces, si un paciente tiene 600 de glicemia,
Nosotros utilizamos la hidratación correspondiente. ¿Con qué? Con solución salina. No podemos ponerle dextrosa, porque la dextrosa sube más la glucosa. Entonces tenemos que medir horariamente la glicemia, ponemos glucotest y tenemos que administrar horariamente la insulina o administrarlo por infusión endovenosa a una velocidad que considere 0.1 unidad por kilogramo de peso por hora. Cuando llegamos nosotros a un límite de glicemia de 250 o 300, tenemos que parar la insulina cristalina y poner soluciones mezcladas. 50% suero fisiológico, 50% de glucosa, 5%. ¿Para qué? Para no irnos al otro extremo de la hipoglicemia. Entonces, para el mantenimiento, hemos dicho que utilizamos una insulina de acción rápida combinada con una insulina de acción prolongada. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ponernos el ejemplo de la NPH. Hay lo que se dice la técnica de los tercios, ¿no es cierto? La técnica de los tercios consiste en definir la dosis total de insulina. Por ejemplo, si nosotros decimos, este paciente, la dosis total administrada, por ejemplo, a 0.5 unidades por kilo de peso, nos sale 18 unidades de dosis total de insulina. ¿Cómo la distribuimos? Utilizamos una insulina intermedia o una insulina lenta, que es la algina o la NPH, y decimos, la técnica de los tercios es así, y eso lo van a encontrar en el curso de Guillermo. De las 18 unidades, 2 tercios del total, vamos a ponerlo en la mañana, antes del desayuno, y 1 tercio en la noche. O sea, ¿cuánto sale 2 tercios de 18? 12. ¿Cuánto sale para la tarde-noche? 6, ¿no es cierto? 18. De las 12 unidades de la mañana, vamos a fraccionar 1 tercio de insulina rápida cristalina y 2 tercios de insulina lenta. ¿Por qué? Para que actúe rápidamente la insulina postprandial y mantenga por 12 horas la NPH. En la noche, ¿qué vamos a hacer? Tenemos solo 6 unidades. Aplicamos 1 tercio de insulina rápida y 2 tercios de insulina prolongada. ¿Por qué? Porque el diabético come no 3 alimentos, sino 6 alimentos, ¿no? Desayuno, snack, almuerzo, snack, comida y un break antes de acostarse, para tratar de mantener la glicemia normal. Entonces, pero el ayuno es consistente desde las 10, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Entonces, las dosis, por esa razón, son más bajas en la noche que en la mañana. Si administramos en la mañana antes del desayuno, el desayuno, almuerzo y cena. Y en la noche es solamente la cena. Entonces, en este paciente se requiere 18 unidades de insulina como dosis total, damos 2 tercios en la mañana, 12, y 1 tercio en la tarde, 6. De esos 2 tercios de la mañana que nos salen 12, 1 tercio de cristalina y 2 tercios de leche. Esa es la forma de dosificar. Y si se nos escapa la glicemia, podemos utilizar las dosis móviles para cantidades de 1 unidad por cada 50 o por cada 25 miligramos adicionales, ¿no? Muy bien, las dosis y formas de presentación de la insulina son diferentes, esto ya lo vimos, la forma de administración, el pico de acción y la duración. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto, hemos utilizado una insulina NPH que nos da 8 a 18 horas, o sea, más o menos 12 horas, una insulina cristalina que inicia a los 30 minutos y en base al peso del paciente sacamos la dosificación, ¿ya? Los efectos colaterales, como ustedes ya supondrán, es que nos vayamos al otro extremo, que es la hipoglicemia. La hipoglicemia es más peligrosa que la hiperglicemia, ¿no? El sistema nervioso puede dar temblores, nerviosismo, excitabilidad y hasta convulsiones. Entonces hay una afectación del sistema nervioso. El efecto esomótico en el organismo responde a la hipoglicemia con secreción de glutálamo y puede causar hiperglicemia. Este efecto se presenta especialmente a las 2 o 3 de la mañana de un paciente que le hemos administrado insulina y como no come alimentos en la noche, le baja mucho la hipoglicemia. Y el organismo, ¿cómo responde? Secretando glucagón. Y el glucagón que hace, aumenta la glucosa en la sangre. ¿De dónde saca la glucosa para que vaya a la sangre? Saca del glucógeno, del hígado y del músculo, ¿cierto? Infrecuente formación de anticuerpos contra la insulina recombinante puede producir resistencia a la insulina, sin embargo, más infrecuentemente. Hipopotasemia, cuando se produce una disminución muy rápida de la hiperglicemia, se puede producir hipopotasemia produciendo temblores, edema cerebral, alteraciones del ritmo cardíaco. Otras indicaciones, enfermos coronarios, pero enfermos coronarios y infarto miocardio si es que cursan con hipoglicemia. Si cursan con
con hipoglicemia, nadie, por supuesto, dará insulina, porque ¿qué hace la insulina? Produce hipoglicemia. Si un paciente con estas características tiene hipoglicemia, nosotros no podemos ponerle un fármaco que produzca más hipoglicemia, ¿no? Miren, esto es lo que hemos hecho en antes, ¿no? La insulina regular, la insulina NPH, postprandial y hasta las 12 horas más o menos en la noche. Luego en la noche ponemos la otra dosis de insulina regular para el mantenimiento de las otras siguientes dosis. 2 tercios en la mañana, porque hay más número de alimentos, y 1 tercio de la dosis total en la tarde. Eso más o menos es lo que se estaba haciendo tradicionalmente, ¿no? Esa es la parte convencional. Estas son las presentaciones, así viene la presentación, ahí vienen plumas con lapiceros de 60 unidades, las Lispro rápidas, sirven para los picos postprandiales, ¿no? Las PAR, que también vienen lapiceros de 60 unidades, las glucina vienen en lapiceros de 300 unidades, insulinas rápidas, ¿no? Generalmente las humanas vienen de 100 unidades por mililitro. Insulinas retardadas intermedias, igualmente vienen viales, o sea, ampollas, y también viene la insulina, la NPH en lapiceras, o lapiceros, plumas, ¿no? Acá tenemos otras insulinas que también vienen viales y viales. En los lapiceros ya está graduado, ahí se puede graduar cuántas unidades nos vamos a aplicar. Es muy fácil eso. Ahora, otra aplicación de la insulina son las bombas de insulina, ¿no? Que reaccionan frente a la glicemia. Pues automáticamente disparan polos de insulina. Dicen que es lo más fisiológico, que solamente hay que poner una instalación, un catéter subcutáneo o un motorcito en la parte de afuera que dispare, una mini computadora que dispare bolos de insulina frente a niveles de glicemia. Estas son las ultra retardadas, lo que se está usando básicamente es la glargina y la determin, estas son algunas marcas y vienen como ustedes ven en viales y también en lapiceros, ¿no? Igual hay una también que es de reloj, que marca la hora de aplicación de las insulinas, ¿no? Estas también son las mezclas de las cuales hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, la rápida, la humana, con una NPH, la cristalina, 30% regular, 70%. Entonces acá básicamente también se utiliza la regla de los tercios, ¿no? También hay una mezcla de un análogo con NPH. La mayor parte de las combinaciones se hacen con NPH porque dura más o menos 12-18 horas. Bien, pasamos a condicionantes orales. Las insulinas, ya hemos dicho la indicación, pacientes insulino dependientes, pacientes con diabetes de tipo 1 juvenil o pacientes de tipo 2, quienes han agotado su reserva pancreática, ¿no? Los hiperglicemantes orales, en cambio, son aquellos fármacos, como su nombre lo dice, producen hipoglicemia y son administrados por vía oral. Se clasifican de acuerdo a su acción, a su mecanismo de acción. Son estimulantes de la secreción de insulina, que están las sulfonilurias, las más famosas, y las metiglinidas, que básicamente no han tenido mucho éxito, ¿no? Las insulinos sensibilizadoras tenemos las biguanidas, entre ellas la metformina básicamente, y las tiarosirenonas, como las poliglitazonas. Sin embargo, han sido prácticamente retiradas del mercado porque se les atribuye cáncer de vejiga. Después tenemos las retrasadoras de la absorción y la utilización de la glucosa. Ya tenemos la acarbosa, que impide la absorción de la glucosa en el intestino y por lo tanto provoca meteorismo, flatulencia, porque la glucosa se queda en la luz intestinal, los glisacáridos, y se fermenta por la bacteria. Y el militol, que a diferencia de la inhibición de la absorción de la glucosa que hace la carbosa por vía luminal, el militol se da por vía sistémica. El efecto incretina, estos son los más modernos, son los inhibidores de la secreción de insulina, perdón, los estimuladores de la secreción de insulina, pero por la incretina. ¿Qué es la incretina? Es básicamente abreviada como GPL1, es una hormona que se produce a partir del aparato gastrointestinal cuando hay una carga de glucosa, ¿no? Acá está el liraglutide y las incretinopotenciadoras, que son los inhibidores de la DPP4, que es una enzima que degrada la incretina, que es la liraglaptina, pero la más famosa de estas y la mejor, la más usada es la saxagliptina, ¿no? Todos estos son medicamentos antidiabéticos.
Las sulfonilureas, como actúan, son beta-citotrópicos, básicamente estimulan al páncreas. Claro, tiene que haber un páncreas funcional, o sea, lo que se llama el páncreas perezoso, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la sulfonilura para estimular a ese páncreas para que produzca insulina. La hipoglicemia no se va a producir por acción de la sulfonilurea per se, se va a producir por la insulina, ¿cierto? Que es producida por el páncreas. ¿Qué hace la insulina? Estimula a las células beta para que produzcan insulina. Requieren existencia, obviamente, de beta 2 funcionales. Reducen la glucosa sanguínea, obviamente son hipoglicemiantes orales a través de la insulina, aumentan la sensibilización y la captación de glucosa por el músculo, inhiben la gluconeogénesis hepática, aumentan la lipogénesis, inhiben la lipólisis, disminuyen los ácidos grasos, es decir, todas las acciones que se activan cuando la insulina falla. Cuando la insulina falla, se activa la lipogénesis, la neoglucogénesis y la neoglucogénesis a partir de proteínas, ¿no? Estas son, ¿no? La potencia hipoglicemiante siempre se compara con la insulina. La insulina tiene una potencia hipoglicemiante, acá le ponen de 100.000. Pero vean ustedes, ninguno de las sulfonilureas alcanza lo de la insulina. Pero, por ejemplo, las más potentes y las más usadas son la glibenclamida y la glipsida, son las más potentes. Antes la más potente es la clorpromamida, pero tiene poca potencia y produce efectos colaterales serios. La farmacocinética, buena absorción por vía oral, actúan de 30 a 60 minutos, su pico es de 3 a 5 horas. ¿Por qué es necesario saber el pico? De 3 a 5 horas. Porque el riesgo de hipoglicemia existe con estos fármacos.